Hola, hola. Bueno, la idea un poquito hoy es ver como los diferentes tipos de cámaras y cómo se han ido desarrollando a lo largo de la historia, qué tipos de cámaras existen, con qué tipo de óptica, con qué tipo de particularidades. En las clases de historia estuvimos viendo ahora que la cámara desde sus inicios, desde Daguerre o desde Henry Fox Talbot, eran cámaras sumamente sencillas, ¿no? Era literalmente una caja a la que el fotógrafo le quitaba un tapón y le volvía a poner porque no había control de iluminación, no había control de velocidad, no había prácticamente nada, hasta diafragmas estándar había. Ahorita vamos a ver qué son diafragmas, velocidades, etcétera, para que lo podamos entender mejor. Más adelante, ya más o menos hacia 1880, empezaron a surgir pequeñas posibilidades de control. ¿A través de qué? Diafragmas que se fueron inventando, medios para controlar el tiempo, etc. Una de las primeras cámaras que va a aparecer con esta particularidad va a ser la cámara Brownie de George Eastman, ¿verdad? El que va a ser el fundador de la Kodak. Yo aquí tengo una camarita de época. Esta es mucho posterior a la primera cámara que George Eastman va a inventar. Esta es una cámara Brownie Kodak. Ahí pueden ver el sellito, todavía se ve, donde dice cámara para formato 120 Kodak. ¿Verdad? Es una cámara increíble porque es de cartón con cuerina. Y esta cámara es de formato 120 milímetros, por lo tanto la puedo seguir usando hasta el santo día de hoy. Esta cámara tenía pues cosas bien interesantes. Una era un pequeño visor, que lamentablemente cuando la compré ya estaba quebradita, ¿verdad? Que me permitía ver por lo menos qué estaba yo fotografiando, ¿verdad? Aquí se refleja la imagen y a mí me da la posibilidad de saber que estoy fotografiando. Pero el mayor avance, la mayor tecnología que tuvo esta cámara fue que incluyó por primera vez un pequeño resorte dentro de la camarita, no sé si la logran ver ahí, pero era un pequeño resorte. Y ese resorte, cuando yo presionaba este botoncito de aquí, hacía que por primera vez eso se abriera y se cerrara a 15,8 milésimas de segundo. O sea, lo que permitió esta camarita fue controlar por primera vez el obturador. Porque el diafragma seguía haciendo este huecote, ¿verdad? Y lo que controlaba la velocidad, vamos a ver si vamos ahí de nuevo, ¿verdad? Era ese resortito que abría y cerraba el diafragma en velocidades altísimas para la época, ¿verdad? O sea, no era lo mismo que yo hiciera eso a mano. Vamos a abrirla para que puedan verlo por dentro. Carajo, no sé por qué no quiere abrir hoy. Ah, ya me acordé. Me tengo que abrir esta piecita de aquí, este tornillito de acá. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí está la camarita. Ven que está prácticamente intacta. Es impresionante. Bueno, está prácticamente intacta. Entonces, bueno, esto es todo. Esa es toda la cámara. Pero cuando yo abro y cierro, no sé si lo logran ver ahí. ¿Ven? Donde yo abro y cierro eso, se genera que el diafragma a través de ese obturador mecánico se abre y se cierra en velocidades altísimas. Eso, agregado a la invención de películas más sensibles como el gelatino bromuro, va a permitir entonces por primera vez congelar el movimiento. ¿Verdad? Ese fue un enorme avance que estas camaritas hicieron. De cualquier manera, a pesar de eso, esta cámara solo tiene esa velocidad estándar. Yo no tengo manera de controlar en esta caja la iluminación o nada, ¿verdad? Es casi un acto de fe esta camarita, pero bueno, es una maravilla, ¿verdad? Vean que ya incluía un filtro rojo, porque yo podía ver lo que estaba tomando sin que se fuera a afectar por la luz natural. Ya desde ese momento las películas se denominaban ortocromáticas, o sea que no eran sensibles a la luz. Posteriormente a este tipo de camaritas van a surgir cámaras de fuelle, ¿verdad? Las camaritas chiquititas de fuelle que ya se inspiraban en las cámaras antiguas de fuelle, ya lo tenían, ¿verdad? Porque finalmente el fuelle lo que hacía, con cámaras como esta, ¿verdad? Lo que hacía el fuelle era acercar o alejar, ¿verdad? Acercar o alejar dependiendo de lo que yo estuviera enfocando. Estas cámaras son realmente una maravilla. Estas son en este caso, estas de 1900
y esta es de 1901. Ya de hecho esta cámara tiene un avance, vean que eran pequeñas cajitas, era solo esto, una maletita, donde la camarita venía por dentro. Bueno, yo jalaba todo el fuellecito, lo montaba sobre esta laminita de metal que está aquí al frente. Pues a veces un toquecito montarla. La montaba sobre eso, ¿verdad? Y entonces aquí ya tenía pues mi fuelle, ¿verdad? Mi cámara completa. Esta pues sigue funcionando hasta el santo día de hoy. Tenía este cosito acá para frenarla. Y además tenía la posibilidad de hacer esto. O sea, de hacer ya un sistema de corrección, sobre todo para perspectiva. A diferencia de esta ya trae un visorcito, ¿verdad? Por el que yo puedo asomarme y ver. No sé si lo logran ver ahí, porque la cámara está muy alta. Vamos a bajarlo un poquito. Ahí. ¿Verdad? Yo tengo este visorcito y a través de eso yo puedo ver qué estoy más o menos fotografiando, ¿verdad? Pero bueno, ya tenía un sistema muy lindo de velocidades estándar, ¿verdad? Que me permitían a mí trabajar entonces a nivel de una obturación un poquitito más precisa. ¿Cómo funcionaban estas cámaras? Bueno, estas cámaras tenían en la parte de atrás, las chiquitas, en la parte de atrás estas cámaras traían una puertita, ¿verdad? Que es más fácil verla aquí. Traía una puertita que traía un vidrio esmerilado, ¿verdad? Este vidrio esmerilado por el cual yo podía ver el reflejo de la imagen. O sea, prácticamente es como la cámara que nosotros hicimos, ¿verdad? Este es que lo estoy restaurando, entonces por ahora no tiene el vidriecito. O sea, podríamos sacar la laminita, pero no tiene por ahora el vidrio, ¿verdad? Entonces podemos ver ahí directo el fuelle. Entonces yo veía la imagen, la enfocaba a través del fuelle, el vidrio sandblasteado. Cuando ya estaba segura de la imagen, entonces montaba este chasis. Este chasis previamente, en cuarto oscuro, yo había montado aquí 2 placas de fotografía, ya fuera en vidrio o fuera posteriormente en gelatina. Este, por ejemplo, este es muy hermoso, este lo compré hace ratito, dice que la última vez que se usó esta imagen, dice octubre 16 de 1927. No sé si lo logran ver ahí, fue como la anotación que hizo el fotógrafo. Además traía 2 placas en los chasis que conseguí. Los chasis viejos traía 2 placas dentro que habían sido pues preparadas químicamente, pero no habían sido reveladas, ¿verdad? Entonces, bueno, el fotógrafo preparaba la placa en estudio, en oscuro, montaba la placa en el chasis, posteriormente cerraba el chasis con estas laminitas de seguridad, ¿verdad? Que en este caso es como una especie de cuero. Todavía no se está usando el plástico, ¿verdad? De hecho, todo el chasis es de madera, es bellísimo, ¿verdad? Y cuando ya yo tenía estas dos placas, que se solía poner este ganchito encima de la placa que ya yo había revelado, ¿verdad? Si ya yo había tomado esta placa, la marcaba para estar segura de no estar equivocándome de placa. Y cuando ya estaba lista, entonces, en medio de esto, ven que está esta pisita que se abre, voy a ponerla más lateral, está esta pisita que se abre aquí. Ahí yo metí entonces el chasis de la cámara, ¿ven? Así quedaba, una maravilla mecánica de madera. Cuando ya yo iba a tomar la foto, entonces simplemente quitaba la lámina, estripaba el disparador, ¿verdad? Estripaba el disparador, tomaba la foto y una vez tomada la foto, entonces cerraba, sacaba el chasis y le daba vuelta, ¿verdad? Entonces era pues un proceso pues, bastante complicadillo, bastante engorroso, pero bueno, fue la cámara por décadas, ¿verdad? Fue el sistema fotográfico por décadas, incluso hasta los años
40, 50 se siguió utilizando este tipo de sistema. Y todavía al día de hoy se utiliza, ¿verdad? Se sigue usando para fotografía artística, retrato artístico, pero esto era lo que se usaba incluso para publicidad, ya no cámaras de madera, sino ya cámaras técnicamente hechas para este proceso, que eran ya cámaras metálicas, ¿verdad? Entonces, bueno, fue un proceso bastante complicadillo. Ahí esta niña, a veces se mete el agua y no se puede cerrar. ¿Verdad? Entonces, bueno, como les digo, se usó por mucho tiempo. De estas camaritas de formato medio, de chasis, fueron surgiendo otro tipo de equipos, ¿verdad? Algunos incluso para amateur, con fuelle, ¿verdad? Con este mismo sistema, pero ya para película y formato medio, ¿verdad? Cuando estuvimos viendo películas en clase, hablábamos precisamente que se desarrollaron muchos tipos de negativos, de tamaños de negativos. El 135 se va a popularizar sobre todo a partir de los años 40, pero el que se utilizó y se sigue utilizando para formato medio es 120 milímetros. También se usó 160, pero el más usado fue 120, o placa, ¿verdad? Este, de hecho, yo lo sigo utilizando en cámaras antiguas como estas, ¿verdad? Porque, dime, sigue funcionando perfectamente, ¿verdad? Entonces, es el tipo de lo que llamamos formato 120 milímetros, que nos va a dar tamaños en la foto, dependiendo sobre todo del chasis de la cámara, ¿verdad? O sea, si el chasis de mi cámara, voy a abrirles esta, ¿verdad? Si el chasis de mi cámara es este, ven que dice 120 o 35 milímetros, ese es el chasis de mi cámara, de ese tamaño va a salir la foto, ¿verdad? Entonces el chasis va a determinar, la película sigue siendo la misma, ¿verdad? La película sigue siendo la misma, pero el chasis va a determinar el formato, en este caso 4x4, ¿verdad? Entonces, bueno, estas camaritas realmente fueron maravillosas, se usaron prácticamente para fotografía publicitaria por décadas. Se les denomina cámaras bifocales, siguen siendo cámaras de lente fijo, ¿verdad? Entonces en este caso tenemos un 80 milímetros, ese es el lente que tiene. Aquí enfoca y vean que cuando yo enfoco se sale o se retrae, ¿verdad? Del lente. Se llaman bifocales porque, bueno, prácticamente es como un binóculo, entonces da una nitidez impresionante. Ya muchas de esas camaritas ya empezaron a incluir diafragmas, obturadores más complejos, ¿verdad? En este caso tenemos la escala de diafragmas en este lado, tenemos los ISOs, y aquí tenemos los Fs, perdón, aquí tenemos las velocidades y aquí tenemos los ISOs. En este caso esta cámara todavía aparece con ASA. Si se dan cuenta ahí dice ASA, no dice todavía ni ISO ni DIN, ¿verdad? Entonces luego vamos a ver eso del ASA y del DIN. Tenía que verse de esta manera, ¿verdad? Esa era la forma en que uno veía, enfocaba, etcétera, siempre de esta manera. Ahí pueden ver más o menos, ¿verdad? Incluían una paletita, una especie de lupita, es esta lupita, ¿verdad? Para entonces ver de cerca el enfoque. O sea, yo tenía algo enfocado y a partir de ahí lo podía ver absolutamente con total nitidez, ¿verdad? Esas cámaras son impresionantes, todavía no incluyen, digamos, un fotómetro, ¿verdad? Había que hacerlo con fotómetro externo. Eran mucho más complejas, ¿verdad? Vean que esta ya incluye zapata para flash. Aquí tengo otra que todavía es un poquitico más básica. Este ya viene en DIN. Este trae, si lo logran leer ahí, dice DIN, ¿verdad? Aquí trae los diafragmas y por acá las velocidades, ¿verdad? Entonces, bueno, son camaritas realmente maravillosas, ¿verdad? Con una capacidad de enfoque absolutamente alucinantes. A estas camaritas las siguió toda una tecnología, ¿verdad? A la que se empezó a denominar reflex o formato reflex, que tenía la particularidad de dos cosas importantes. Una, que ya incluía un fotómetro, un lector de luz, otro que el lente era intercambiable, por eso se le denomina reflex.
¿verdad? Esta cámara pues es bastante viejita. Ya esta cámara trabaja con formato 135 milímetros y el que la va a popularizar va a ser la Leica, la marca Leica en los años 40, que por primera vez va a incluir un fotómetro y va a incluir también un sistema de cambio de lentes. Esta cámara es divertidísima, esta es una Yashica viejita, porque esta cámara incluye error de paralaje. ¿Qué quiere decir el error de paralaje? Que yo estoy viendo a través del visor, vean que el visor está aquí, pero el lente está acá, ¿verdad? Entonces, la distancia entre el visor y el lente era muy grande. Estas camaritas, y es una pena que no lo pueden ver desde ahí, vamos a ver, es muy difícil que lo puedan ver. Estas camaritas, ven que trae un cuadrito adentro, ven ese cuadrito que tiene adentro. Bueno, ese cuadrito que tiene un montón de distancia realmente hasta acabar el borde, era lo que permitía corregir el error de paralaje. ¿Qué era el error de paralaje? Que yo veía a través del lente, yo veía a través del visor, perdón, pero el lente estaba aquí. Entonces yo podía encuadrar todo en el espacio del visor, pero realmente ella me estaba fotografiando otra cosa. Por eso traía ese cuadrito, ¿verdad? Y a pesar de que es una cámara de lente intercambiable, tiene error de paralaje, incluye el error de paralaje. Esta camarita, que no le puedo quitar el lente porque está trabajando mal de la mano, no tiene el sistema de espejos que sí ya incluye esta cámara, ¿verdad? Esta camarita, si yo le quito el lente, si yo a esta chiquita le quito el lente, vean que lo primero que me aparece es el espejo, ¿verdad? El famoso espejo, ese espejo que se levanta cada vez que yo lo disparo. Ahí aparece, ¿lo ven? Y aparece además atrás, ahí arriba, ¿lo ven? Ahí arriba, aparece la pantalla de enfoque y medición, ¿verdad? Ya estas cámaras, esta ya es de los 80, es una cámara que permite a través de ese puntito, del punto del enfoque, leer la luz. Y aparece el fotómetro, esta era el fotómetro de palito, si no me equivoco. Sí, este es un fotómetro de palito, ¿verdad? Pero bueno, el espejo, a pesar de que el visor está arriba, ¿verdad? El visor está acá y el lente está un poquito más abajo. Al tener ese espejo, la luz entraba por acá, rebotaba en el sistema de espejos y hacía que yo pudiera verlo en el visor sin error de paralaje, ¿verdad? Sin que estuviera viendo una cosa que no era lo que precisamente el lente me estaba capturando. Entonces, bueno, ya estas cámaras se van a volver extremadamente populares, como le digo, desde los años 40 hasta los 60, que van a revolucionar por completo, ¿verdad? Donde también va a haber una revolución alrededor de la construcción de los diferentes tipos de lentes, que ya lo vamos a ver más adelante. En medio de eso sale el formato profesional 120, ¿verdad? Que fue el que se usó ahí sí para publicidad por muchísimos años antes de la llegada de lo digital. Los que queríamos hacer foto publicitaria teníamos que tener esto sí o sí, ¿verdad? Que ya son cámaras de formato 120, sigue usando 120. Casi todo lo que se pedía en publicidad se pedía ¿cómo se llama? En diapositiva, ¿verdad? Vean que esta todavía tiene la película puesta. Entonces esta usa este tipo de formato. Vean que es muy diferente al formato 4x4 de la Yashica, ¿verdad? Esta es como 2x4, una cosa así. Entonces, bueno, así se acomodaba la película, era medio complicado. Ahí está el chasis, ¿verdad? Que es el que nos da ese formato específicamente, más apaisado. Estas cámaras tenían una ventaja, esta no, porque esta es más manual, pero habían otras que tenían aquí un chasis y yo le podía entonces cambiar la película. O sea, yo podía trabajar de pronto con diapositiva, podía ponerle Polaroid, tomar la foto, chequear que todo estuviera bien, volverla a montar diapositiva o blanco y negro, lo que sea. Actualmente sigue existiendo, ¿no? Las Hasselblad y las Mamillas siguen teniendo chasis, incluso digital, pero son extremadamente caras, ¿verdad? Esta es una cámara que yo realmente amo, es una cámara hermosa. Vean como aquí tiene, es un 80 milímetros, acá tiene los diafragmas, trae la posibilidad del infinito, que son esos dos ojitos que vemos ahí, ¿verdad? Eso significa infinito. Y al igual que las cámaras Yashica y anteriores, ella seguía enfocando arriba, o sea, uno para fotografiar tenía que fotografiar de esta manera,
¿verdad? Al igual que las demás, ella sigue teniendo, ay, su cosito siempre me cuesta mucho subirlo, bueno, no importa. Sigue teniendo la lupita de enfoque que no se quiere subir, no sé por qué. Su lupita de enfoque, ya no se quiso subir, ahí está, ¿verdad? Que me permitía entonces ver con máximo detalle las cosas, la nitidez, el enfoque, etcétera, de los objetos que yo estaba fotografiando. ¿Verdad? Unas cámaras exquisitas. Estas cámaras tenían la posibilidad de que uno les podía mover el chasis de enfoque, entonces yo podía tener este chasis o podía cambiarle cualquier otro, ¿verdad? Un visor acá o como fuera. Tenía muchas posibilidades de cambio de chasis de visor y de chasis para cambio de cámara. Posterior a esta hubo toda una revolución, ¿verdad? Obviamente a nivel de los diferentes equipos, de este tipo de cámaras, mucho más manuales, ¿verdad? Mucho más, ¿cómo se llama? Concretas. Pasamos a la tecnología inevitable de las cámaras digitales. En medio de esa tecnología apareció la cámara Polaroid, ¿verdad? Que eso es bastante interesante, porque la Polaroid modificó un poco la historia. O sea, llegamos a tener, a ver, ¿dónde está? Esta es una analógica, es una cámara analógica, pero que ya tiene, digamos, componentes que van a ser parte del cambio a lo digital, ¿verdad? Ya pasar de esto tan mecánico a esto que ya, por ejemplo, traía pantallita, ¿verdad? Ya la pantallita nos decía cosas como modo, balance de blancos, etc. O sea, ya esta cámara tiene las bases, estas de la última, digamos, de las generaciones analógicas digitales, ese híbrido que se empezó a dar entre una técnica y otra. ¿Verdad? Ya nos incluía, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un aro de modos muy parecido al que llegamos a tener en las reflex contemporáneas. Ya incluía un flash incluido en la camarita, más el flash sincronizado. Ya tenía una pantallita digital que nos permitía entonces calibrar funciones y una gran cantidad de cosas. Y los lentes, muy importante, ya los lentes traían el sistema electrónico, ¿verdad? De lectura. Entonces es interesantísimo porque estas van a ser híbridas, ¿verdad? Van a ser técnicas híbridas que nos van a permitir entonces pasar de una tecnología a la otra. De cualquier manera no fue fácil, ¿verdad? En medio de esto les digo, entonces aparece el Polaroid. Esta es una cámara comercial Polaroid, obviamente, ¿verdad? Donde el Polaroid por primera vez nos da la inmediatez de la imagen, ¿verdad? Hasta ese momento teníamos que revelar, teníamos que esperar a que la foto llegara. El Polaroid, si bien no tenía tanta calidad, pues era una camarita que nos permitía tener esa cuestión de la inmediatez. Estas fueron de las últimas generaciones comerciales que salieron. Ahora andamos de moda con estas otras cosillas, ¿verdad? Que son como divertidas para trabajar, ¿verdad? Por supuesto que todos los fotógrafos tenemos que tener una, porque además el formatito es muy lindo. La diferencia de las Polaroid es que, a diferencia de la película, ¿verdad? El rollo blanco y negro color, que requería un proceso químico posterior a la toma, la ventaja que tenía el Polaroid es que las plaquitas de Polaroid ya traían químico. Entonces, cuando uno toma una foto en Polaroid y la laminita pasa a través de un sistema de rodillos, ¿verdad? Cuando pasa a través de ese sistema de rodillos, el químico se suelta y se expande en la placa, empezándolo a revelar. Vamos a tomar una aquí cualquiera, de mis camaritas. Se me olvida que hay que sacarle el lente para que funcione. Aquí. Ella no la quiso tomar, no sé por qué. ¿Verdad? Entonces, cuando la plaquita sale, se empieza a revelar, ¿verdad? Se empieza a revelar ese proceso hasta que finalmente entonces la imagen sale, ¿verdad? Estas laminitas suelen ser gorditas y
suelen entonces empezar a revelar el químico. Ven que aquí es gordillo, entonces todo esto gordito está lleno de químico y lo que hace es soltarse, expandirse en la placa para empezar entonces a revelar la imagen, ¿verdad? Que usualmente funciona por calor. Entonces ahí va saliendo la foto. Ahora luego pues pongámosla por aquí, ahí se va a ir exponiendo. Entonces, claro, el Polaroid generó una locura, ¿verdad?, en la gente por la cuestión de la inmediatez de la imagen. Hubo que profesionalizarla más adelante hasta que se empieza a hacer entonces un Polaroid más profesional, ¿verdad?, con mucha mejor calibración de los químicos, etcétera, para hacer imágenes profesionales en Polaroid. Como les decía, entonces el proceso fue tener esta analógica ya con sistemas electrónicos, ¿verdad? Pero seguíamos dependiendo de la película. Las primeras camarillas que salieron digitales fueron camaritas, a esta no la limpié, fueron camaritas como esta. Esta es una de las primeras camarillas digitales que salió al mercado, ¿verdad? Obviamente salieron también las reflex, que eran extremadamente caras, ¿verdad? Pero bueno, esta fue, digamos, como de las primeras opciones que tuvimos en el mercado. Esta es una cámara Pro PC Epson que tenía unos sistemas loquísimos de ¿cómo se llama?, ¿verdad?, de sistema de carga, que ya ni siquiera se conseguirían cables para esa cosa, donde uno tomaba la foto y había que esperarse como 3 días para que la foto saliera, ¿verdad? Ya incluía también todo este sistema de pantallitas digitales. Y era como súper mega complicadísima, pero bueno, fue digamos como de lo primero que surge en el mercado. Además de las reflex, ¿verdad?, que eran extremadamente complejas, no tenían tanta nitidez, podían ser de 2 megapíxeles, con sensores monstruosos, pero visores chirrisquititos, ¿verdad? Hasta que, bueno, fuimos avanzando un poco más a nivel de las técnicas fotográficas, ¿verdad? Ahí va saliendo nuestra fotita. Luego van a aparecer una serie de cámaras, ¿verdad?, alternativas a estas cámaras profesionales. Empiezan a salir cámaras de acceso más fácil, ¿verdad?, que eran camaritas, pues obviamente más comerciales, con poca resolución, etc. Y bueno, luego surgen estas otras. Esta es una Canon G16, ¿verdad?, de última generación, que son camaritas, a pesar de que tienen un formato pequeñito de visor directo, ¿verdad?, o sea, no se les cambian los lentes, simplemente les surge el zoom. Son cámaras semiprofesionales, o sea, aparecen las cámaras comerciales de este tipo, de visor directo, y las cámaras semiprofesionales, ¿verdad? ¿Cómo sabe uno que una camarita es semiprofesional? Bueno, primero porque tiene zapata para flash, segundo porque incluye la opción manual en el menú, y tercero porque graba en crudo. Son maravillosas las G10 de Canon, ¿verdad? O este tipo de camaritas que de nuevo no son cámaras reflex, no son cámaras profesionales, pues yo no les puedo cambiar el lente, son cámaras de visor directo prácticamente, pero que bueno, ya traen una gran cantidad de particularidades, ¿verdad? Esta cámara, por ejemplo, es maravillosa, esta camarita. Tiene un super mega macro, tiene un mega super zoom, tiene la opción manual, ¿verdad? Tiene la posibilidad de guardar en crudo, ¿verdad? Cuando hablamos de crudo, estamos hablando en la resolución de que ella es capaz de guardar en archivos mucho más pesados, ¿verdad? Entonces, bueno, son cámaras de verdad maravillosas. Ponerla aquí en manual. Son cámaras maravillosas que nos permiten manejo de ISOs, manejo de formatos, etcétera, ¿verdad? Cuando nos aparece esta opción, crudo, eso quiere decir también que esa cámara es semiprofesional, más la zapata para flash, más la opción manual, ¿ok? A pesar de que sea cámara de visor directo, que no me permite, esta tiene un super mega zoom de casi 1200 milímetros, ¿verdad? Y una muy buena resolución, ¿verdad? Pero bueno, son este tipo de formatitos de cámaras que empiezan a surgir, que lo que no nos da chance es de modificar los lentes, ¿verdad? A pesar de que este sí tiene posibilidades de trabajar con velocidad, diafragma, etcétera, el límite de diafragmas y velocidades es bastante grande. Además de que surgen, por supuesto, todos estos juguetillos, ¿verdad?, de cámaras lomo
etcétera, que todavía utilizan película en rollo. Más allá de eso, y ahora que veamos los lentes, ¿verdad? Vamos a ver como todas las particularidades que va a ir teniendo la cámara. Esta ya es una cámara reflex profesional digital de última generación. Esta es la EOS 7D, que yo la amo porque además graba video extraordinariamente. Y bueno, una de las cosas que le vamos a empezar a entender a la bendita cámara es la cantidad de información que ella trae, ¿verdad? No solo a nivel de menú, ¿verdad? De los menús de la cámara, sino de todas las funciones que esta me va a permitir, ¿verdad? Y poder empezar a entender este tipo de cositas. Y cómo podemos llevar eso a nuestros celulares, cómo podemos llevar eso a la cámara que tengamos. Porque la idea es que todos aprendamos a usar reflex, ¿verdad? Tengamos o no tengamos una reflex en este momento en la mano, de manera que el día de mañana ustedes pidan una en la U, se puedan comprar una y la podamos entender, ¿verdad? Dentro de las cosas que tenemos que entender, por ejemplo, son los lentes, que los vamos a ir viendo toda esta semana, todo lo que son los modos de la cámara, los tipos de lentes, accesorios para las cámaras, ¿verdad? Que hablábamos de cosas tan sencillas como esto, que a veces la gente compra una cámara y viene así, ¿verdad? Y uno dice, qué bonito este juguetito que trae la cámara, pero no sé para qué es. Bueno, resulta que esto es un parasol, ¿verdad? Que son herramientas maravillosas cuando uno está trabajando con la luz del sol y tenés una luz lateral, entonces uno mueve estas cositas para evitarlo, ¿verdad? Pero la gente no sabe todo lo que son manejos de filtros, ¿verdad? Los filtros fotográficos, que van a ser tan importantes. Igual la gente los compra y nunca sabe para qué son los filtros, ¿verdad? Ni cómo comprarlos, ni qué hacer con ellos. Entonces, bueno, también vamos a entender, yo andaba otros filtros por ahí, vamos a entender para qué son estos benditos filtros, ¿verdad? Porque de pronto filtros como estos, que este es el filtro neutro, son fundamentales para hacer cierto tipo de fotografías. Y una cosilla que también, bueno, de paso es importantísimo también que vayamos viendo, es que todos los lentes tienen un diámetro, ¿verdad? O sea, los lentes suelen tener dos tipos de información que a nosotros nos interesan, para que vayamos viendo cosillas. Uno es el milimetraje del lente, ¿verdad? Que en este caso dice que este lente es un 18-55 milímetros. ¿Lo ven ahí? 18-55 milímetros. Pero además dice que tiene un diafragma estándar que va de 3.5 a 5.6. Y la otra cosita importantísima es este dibujito que viene aquí, ¿verdad? Que dice 58 milímetros. Ese 58 milímetros, vamos a ver este otro lente que nos dice. Vean que toda la información que ocupamos la trae el lente afuera. Este dice 52 milímetros con esa bolita. Dice además que es un 50 mm fijo, ¿verdad? Y que tiene un diafragma estándar de 1.4. A veces hasta en la misma tapita viene la misma información, 52 milímetros, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir, ven que este es un 50 milímetros fijo y este es un 50 milímetros fijo. Ese decía 52 milímetros, este dice 49 milímetros. ¿Lo ven ahí? 49 milímetros, que también lo dice aquí el lente. Lo que quiere decir eso es que el día de mañana, si yo le quiero comprar un filtro a mi cámara, yo me tengo que fijar en este número, ¿verdad? Y si mis lentes todos tienen este número, porque una cosa es el milimetraje, que un lente sea 50 milímetros, y otra cosa es el milimetraje de la rosca, que es la rosca de las tapitas, que es la rosca de los lentes, ¿verdad? Este dice 58 milímetros. Este le funciona a este. Ven, entonces este filtro calza perfectamente con este lente. Pero aunque este otro lente sea Canon también, esto es 58, esto es 50, no me funciona. ¿De acuerdo? Uno de los grandes errores cuando la gente compra equipo fotográfico es que no se fija en eso y suele comprar filtros equívocos para lentes que no son los que tienen que ver.
Luego veremos que hay otro tipo de lentes, por ejemplo, estos son los lentes viejos, ¿verdad? Que eran lentes extremadamente pesados. Yo no les puedo explicar lo que pesa este lente, ¿verdad? Pero bueno, este lente es una maravilla en el sentido de que me da la distancia focal, ¿verdad? Y me da a dónde yo estoy enfocando con esa distancia focal. Entonces, en este momento estoy con un 80 a 30 metros, o estoy con un 100 a 30 metros, ¿verdad? O estoy con un 200 a 20 metros, una cosa así. Tienen la opción también de infinito, que es muy importante para distancia focal, ¿verdad? Y este particularmente que yo estoy utilizando, que no me acuerdo dónde lo agarré porque está bien viejo, este se llama, cuando veamos los lentes lo vamos a recordar, este es un lente de bayoneta, o sea, ellos se enfocaban de esta manera, ¿de acuerdo? O sea, yo me acercaba, me alejaba de esta manera y enfocaba de esta manera. A diferencia de los lentes contemporáneos, este es un 75-300, que enfocan así, ¿verdad? Yo no tengo esa opción del bayoneta. Ellos hacen esto, o sea, aquí me alejo o me acerco y aquí enfoco. Aquí me acerco o me alejo y aquí enfoco. ¿Ok? Con los bayoneta, aquí me acerco o me alejo y en la misma bayoneta enfoco, ¿verdad? Este pesa como 7 lentes de aquel otro, ¿verdad? Entonces sí son como lentes diferentes. Vean que cada lente tiene su propio milimetraje. Eso es muy importante para cuando empecemos a ver los lentes, ¿verdad? Que entender que cada lente tiene la información que requerimos. Este dice que es un 28, tiene un 35, un 50, 80, es un 28-50. Y también lo podemos ver ahí en el lentecito, ¿verdad? Este otro que tengo por acá, ay, este es un monstruo bello, pesa mucho también, este es un lente viejo, vean que dice 52 milímetros, es un lente japonés precioso, es un ojo de pez y es un 0,42 milímetros. Vamos a ver si logran ver ahí con el ojo de pez cómo se distorsionan las cosas, ¿lo ven? Es un ojo de pez. Sí, son bastante bonitos para generar ciertas distorsiones en los espacios. ¿Qué más nos falta ver por acá? Bueno, no, eso, ya salió nuestra foto. La tomé muy de cerca y muy a lo loco, entonces me quedó fuera de foco. Pero, bueno, el Polaroid es maravilloso, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a estar viendo va a ser ya cosas que tienen que ver con la profundidad de campo, ir entendiendo el ISO para que empecemos a hacer ejercicios con ISO, para que empecemos más adelante a hacer ejercicios con velocidad. Casi todas las aplicaciones para celular tienen velocidad. No tienen diafragma, entonces tenemos que buscar el diafragma estándar que tienen los lentes, y para empezar a hacer también ejercicios de movimiento. Pero primero tenemos que ir despacito. La profundidad de campo es un tema complejo, ¿verdad? Que requiere como que vayamos bien despacito y poder ir adaptando esa información a los celulares y poder ir adaptando esa información a nuestros ejercicios también, ¿verdad? Entonces, bueno, si en algún momento nos podemos ver, les llevo estos juguetitos en persona para que puedan entretenerse un poquito con ellos. Espero que con esto, bueno, nos haya quedado un poquito claro los diferentes tipos de cámaras. Igual vamos a estar viendo nuevamente muchas de estas cosas. Una cosa importante tal vez, ¿verdad? Es que cuando uno compra un lente, el peso del lente es muy importante. Hay lentes de lentes, ¿verdad? O sea, cuando yo compré mi cámara, por ejemplo, esa que les enseñé, esta cámara que es pesadísima de por sí, maravillosa para video, ella traía un lente estándar, ¿verdad? Entonces voy de nuevo, por ejemplo, entre estos dos lentes, que los dos son dos lentes 50 milímetros, este pesa el doble que este, ¿verdad? Entonces cuando uno va a comprar una cámara, uno siempre tiene que chequear el peso de los lentes. El peso nos va a hablar del material del que están hechos, ¿verdad? Entre más pesado, obviamente va a tener un material de más calidad. No se va a comparar jamás de los jamases a los lentes viejos, ¿verdad? O sea, si ustedes se dan cuenta, este lente, solo el material es puro metal, ¿verdad? Estos materiales ya son de policarbonato. Este lente pesa, yo no les puedo explicar lo que este lente pesa.
pero este lente se cae, le pasa una planadora encima, lo que quieran, y no le va a pasar absolutamente nada, se va a matar de la risa. Estos otros lentecitos sí tienden a ser un poco más frágil. De hecho, uno de los grandes problemas que tuvieron estas camaritas de última generación, ¿verdad? Si ustedes ven esta Nikon tampoco le va a pasar nunca nada en la vida. O sea, esta Nikon le puedo dar con un mazo y no le va a pasar nada. Es una maravilla. Versus esta, que ya esta es de clase puro plástico. Y uno de los grandes problemas que llegaron a tener estas camaritas es que, por ejemplo, eran maravillosas, pero estas partecitas eran súper débiles. O sea, si esta piecita se quebraba, ya la cámara no servía absolutamente para nada. ¿Verdad? Eran cámaras muy frágiles, no eran cámaras con materiales así como ricos, ¿verdad? Para trabajar. Entonces, bueno, el peso de un lente nos va a hablar de su calidad, nos va a hablar de que los cristales son cristales usualmente de muchísima calidad que lo van a hacer mucho más pesado, y eso nos habla también de que la cámara va a ser mucho más nítida a la hora de trabajar, ¿verdad? Entonces, bueno, le vamos a empezar a conocer a estas cámaras, todo ese montón de números, ese montón de funciones, ese montón de modos, ese montón de detallitos que tienen, ¿verdad? Y tratar de irlas entendiendo poco a poco, como les digo, ir comparando con las herramientas que tengamos en nuestros celulares para poderle sacar todavía muchísimo más provecho. Bueno, chicos, cuídense. Chao.